aquella tierra así que aún los egipcios tuvieron miedo de ellos. Se asustaron porque dijeron, esta gente está creciendo de una manera grande. Bien, entonces, en esta ocasión vamos a Éxodo capítulo 2 y este pasaje lo vamos a dividir en dos. De los versículos 1 al 10 vamos a hablar acerca del nacimiento de Moisés y de los versículos 11 al 25 estaremos hablando acerca de cómo ya este Moisés grande huye de Egipto y cuáles fueron las causas por la cual él huyó de Egipto. Muy bien, entonces, ¿ya lo tienen? Bien, ¿quién se anima entonces a compartir los primeros 5 versículos de Éxodo capítulo 2? Y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un Siga. hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Bien, los siguientes versículos entonces, del 6 al 10. He aquí que el niño lloraba y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija del faraón, iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija de Faraón, lleva a este niño y criármelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual pro- ¿qué? lo prodijo y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Amén. Bien, vamos entonces a detenernos ahí, a explicar esta primera parte y luego entonces pasamos con la segunda parte, cuando ya estaremos hablando acerca de cómo Moisés ya crecido, entonces huye de Egipto. En primer lugar, lo que el texto nos dice era que, si ustedes notan, el mismo Moisés era de la descendencia levítica, asciende de la tribu de Leví. Un varón de la familia de Leví fue y tomó a una mujer, a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Aquí hay un detalle importante que nosotros queremos que ustedes también participen en este día. El texto, cuando dice que ella lo vio hermoso, ahí otras versiones lo traducen como saludable. Estaba saludable. Evidentemente, como habíamos estudiado la semana pasada,
había una sentencia de muerte hacia los niños. Pero cuando Dios tiene un propósito, porque aquí no podemos estudiar este pasaje desde una perspectiva lineal solamente, humana, ¿verdad? Tenemos que verlo desde la óptica de Dios, de cómo Dios va trazando su línea, los hilos de la historia para cumplir su propósito. Y ese propósito Dios lo lleva a cabo fielmente. Entonces, Dios tenía propósitos con su pueblo y para esto tenía que preparar un instrumento humano, en este caso, Moisés. Entonces, lo que vemos es, hermanos, de que Dios siempre preserva a sus hijos, especialmente cuando Él tiene un plan que quiere llevar a cabo. Alguien dijo, cuando Dios llama a un hombre, nadie lo mata. Este hombre no muere hasta tanto no haya cumplido su tarea. Porque Jesús en muchas ocasiones lo intentaron matar. ¿Y por qué no lo mataron en ese momento? Porque no era su hora, no era su tiempo. El mismo Pablo fue apedreado y incluso lo dieron hasta por muerto y no se murió en aquella ocasión, sino que murió cuando él ya cumplió su tarea, que dijo, he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, he guardado la fe. Según la tradición dice que Pablo murió decapitado y muchos de los apóstoles murieron de esta misma manera. Entonces, la madre de Moisés dice que trató ocultarlo durante 3 meses. El versículo 3 dice que no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos, la calafateó con asfalto y brea y colocó al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Aquí el junco se refiere a una planta herbácea parecida al papiro. Incluso algunos estudiosos comparan que los mismos elementos parecidos a estos que esta mujer utilizó fue los que utilizó Noé cuando estaba construyendo el arca. Es decir, que todos estos detalles, la idea, la invención de esta mujer de preparar un tipo de arquilla, de barquito, para meter ahí a Moisés, eso no es por casualidad. Yo no creo en casualidades, hermanos. Yo creo que Dios tiene un propósito, no es coincidencia, sino diosidencia. Dice que ella tomó la arquilla de junco, la calafateó con asfalto, con barro, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Yo quiero que los hermanos participen. En primer lugar, vamos a hacer una pregunta aquí, es necesario. Este río era el río Nilo, un río que era considerado para los egipcios un río sagrado, que incluso hasta los peces del río se adoraban los peces. Pero, ¿cuáles eran los peligros que representaban el que esta madre haya puesto a su hijo en ese río y lo haya soltado ahí? ¿Cuáles peligros se enfrentaba este niño solo en un río? Vamos a ver, yo quiero que participe. Que se volteara la barca y se cayera el niño. Ese es uno. Eso es uno, porque habían corrientes, ¿verdad?
que pudieran hacer que la barquilla se volteara. Que se ¿Cuál muri- otro? que se murieron de hambre. Que se muriera de hambre, ¿verdad? El niño, un niño tiene que estar bajo la atención de su madre. ¿Quién más? También que alguien lo encontrara, como hablamos la semana pasada, que el pueblo egipcio Ajá, estaba en el trabajo de matar a los niños. Entonces, correcto. si alguien lo agarraba, lo iba a matar. ¿Alguien más? Ok, Buenas noches. El versículo 22 del capítulo 1 dice, entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo, echar al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Fíjese, ella al colocar el niño en el río, el niño era una presa fácil, ujú, porque ya Faraón había dicho que todo varón lo echaran al río. Claro, ella no lo echó, ¿no? Ella lo puso en la barca, como es que en el cesto, pero ya él ahí estaba corriendo peligro correcto. por el, vamos a decir, por el decreto de Faraón. Sí. ¿Alguien más? Es un co- Néstor y después el pastor Freddy. Sí, bueno, todo lo que han dicho es correcto. El único que no sabía que corría peligro y que no sabía que lo iban a matar era el niño. Entonces, por consiguiente, él al no tener conciencia de que era la muerte, lo que es el peligro que una corriente o que algún animal salvaje del agua se lo comiera, y cómo callar a un niño cuando tiene hambre. Ujú, O sea, aún cuando estaba la ley del rey, que varón era muerto, él como no sabía, para callarlo cuando le pegara hambre, o sea, era bastante imposible. imposible. Ahora, lo que sí me sorprende es que lo que tú decías al principio, o sea, es que Dios es un arquitecto por excelencia, Ujú, porque yo lo que me admira es que esta niña, su hermana, Miriam, pone al niño, ¿verdad? Y que la corriente sea el GPS, sí. por decirlo así. Y que lo que tú decías, no es que sean casualidades. Humanamente uno cree que es casualidad, pero salió la hija. O sea, no solamente salieron las doncellas. Si las doncellas hubieran salido, es una canasta, no pasa nada. Pero vea quién salió. Salió la reina. O sea, la hija del faraón, que imagino que eran consideradas de linaje alto, real, ¿verdad? Ujú, Y entonces, pero vamos cómo Dios va llevando todo el GPS, porque lo importante ahí es que lo viera ella, no tanto la criada. Luego la correcto. criada fue un medio que Dios usa para que le lleven la información a la hija del faraón, porque es que Dios lo quería a Moisés ahí, Amén. ahí en el, ¿cómo le llaman eso? En el palacio. En el palacio. Había un propósito con Amén. Moisés. Había un propósito con Moisés. Entonces, otro punto importante, hermanos. Bueno, el hermano Freddy tiene también la palabra, pero quería hacer mención de esta parte, que el, aquel río, también Dios lo estaba librando de fieras, eh, no solamente de la corriente de ese río, sino también de las fieras. Dice que habían cocodrilos que podían comerse, hipopótamos que podían comerse al niño. Vamos a ver, Chale. También que Dios como que ablandó el corazón de la hija del faraón, porque ella vio a ese niño y ella se dio cuenta rápidamente que era un niño hebreo.
Y ella pudo simplemente llamar a los guardias o a los encargados de matar a esos niños y que lo mataran. Pero si no, ella, como que Dios movió su corazón para que ella en vez de matarlo, sino que lo cuidara o llamara para que lo cuidaran y le salvara la vida. Muy bien. Vamos con el pastor Freddy y luego con el hermano Carlos. Muy bien, Chalén. Y lo que básicamente cuando Faraón ordena que lo tiraran al río, era precisamente por lo que mencionó el pastor Jonathan. El río estaba infestado de cocodrilos. Y la cuestión básica no era que se ahogaran, era que se lo comieran los cocodrilos para que no existiera ningún rastro de ninguno de esos niños que fueran lanzados allí. Y a pesar de todo esto, el plan de Dios se mantuvo. Cuidar a este niño, porque él era el medio que Dios utilizaría unos 80 años más adelante para utilizarlo para la liberación del pueblo. Muy bien. Hermano Carlos. Ya no, ya me la quitó. Sí, no, es la mano de Dios, la providencia. Ujú. En su plan, Dios estipula el tiempo, las personas, todo lo que él necesitaba, como dice el pastor Freddy. Él lleva a cabo su plan y no es una casualidad que viniera justo otra vez a los pechos de su madre a amamantarse. Ujú, ujú. Entonces, eso no es una coincidencia, es Dios en cada detalle. Entonces, y como decían Pastor Freddy, que era un plan ya diseñado por Orquestado, Dios. sí, Sí. orquestado por el Señor. Bien, si alguien me puede leer los versículos 6, eh, bueno, versículos 5 y 6. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Muy bien. ¿Cómo ella identificó? ¿Cómo ustedes creen que ella identificó que era un niño hebreo? Y también otra pregunta es, fíjese que ella tuvo compasión de él, ¿verdad? ¿Quién produjo esa compasión en ella en ese momento? Obviamente cuando uno ve un niño, donde quiera que tú lo veas, tú sientes esa compasión. Hay madres que, por ejemplo, en mi país han encontrado niños hasta en la basura, lo tiran, lo abortan, lo sueltan, pero yo he escuchado testimonios de niños que su madre lo ha botado, no lo ha querido, sin embargo esos muchachos crecen y son profesionales, abogados, médicos, y ya tienen testimonio tú, de lo sucedido. ¿Alguien me quiere comentar un poquito sobre esto, de los hermanos que están en Zoom o de los que están aquí? Ajá, yo. Lo identificó por su estructura facial al bebé. Correcto. Sí, porque los chinos no se da cuenta, ese chino. Y los hebreos, aunque hay a veces culturas que se parecen, ¿verdad? Estructura, pero uno realmente no sabe exactamente qué fue lo que ella vio que dijo, wow, este es de los... Había una ley en ese instante. La ley era que, imagínese, Faraón, la orden era de él. La orden del rey era eliminar cada uno de los varoncitos de los hebreos. Ujú. Entonces ella sabía perfectamente esa ley y ella se arriesga, toma al niño, pero también inteligentemente lo manda a una nodriza hebrea. Entonces es un detalle
también planificado en la soberanía de Dios. Amén. Nada de estos detalles que menciona aquí el texto escapa del control absoluto de Dios. Puede ser también, hermano, en la forma de la identificación, ¿va? Porque pues el niño no le va a decir, soy judío, ¿verdad? Ni en la forma que llora. Todos los niños, yo no he visto un niño que llore en inglés, o en español, o en chino. Todo es el mismo sonido, ¿va? Sí. Pero quizás pueda ser también el tipo de ropa, porque casi se distingue. Cada cultura tiene su estilo de colores, vestidura. Alguien me dijo a mí, no sé si es verdad esto, ustedes los que son de Santo Domingo me pueden corregir esto. Yo me acuerdo a quién se lo oí, que me dijo a mí que la gente de Haití se identifica, pero fácil porque andan como una bolsa, que todos casi tienen el mismo color como rayada. Entonces cuando van al mercado y todo eso, se identifica bien que es un haitiano porque tienes, llevas agua. No sé quién me dijo, pero pues no sé si era cierto. Tienes razón, tienes razón. Eso tiene su verdad. Y en el caso de, entiendo yo que he conocido algunos egipcios, los egipcios se conocen porque tienen el tronco de la nariz, donde la nariz sale entre las cejas, es muy pronunciado. Además, el color de piel de muchos egipcios es a lo que nosotros en la República le llamamos indio, que no son blancos como alemanes o como algunos hebreos, que es muy probable que esos rasgos físicos, como mencionó John, fue lo que identificó, porque ella inmediatamente vio al muchachito, supo que era de por allá. Yo estoy seguro que yo veo a Ernesto, puedo confundirlo o con mexicano o con un peruano, porque hay ciertos rasgos de la cara que pueden identificarse cuando una persona es de una nacionalidad específica. Sí, eso como un padre niega Ah, un niño y dice, pastor, quisiera opinar. Buenas noches, hermanos, Dios le bendiga. amén. Es interesante también de una de las características que también menciona en el capítulo 1, versículo 19, que a las parteras respondían al faraón porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas. Ujú. Puede ser una característica de Moisés de que era, como decía el pastor, no solamente por la piel, sino por la contextura. A lo mejor para los egipcios era un poco más delgado, mientras que Moisés era rellenito o gordito o robusto, ¿me explico? Entonces puede ser que Moisés la hija del faraón lo haya identificado como hebreo por ser robusto, como eran las mujeres hebreas. Muy bien, gracias hermana por participar. Yo quiero que Chani nos lea versículos 7 al 9. Y luego la hermana Ruth nos lee el 10 y lo explica. Muy bien. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Hasta ahí. Al 7 y 9. 8, 9. No. A la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. ¿Qué tú pudieras decir ahí? ¿Qué tú puedes ver ahí en todo este relato, Chani? Bueno, como ya han dicho los hermanos, yo estoy totalmente de acuerdo que hay que ver el propósito de Dios en todo. Todo orquestado de quién lo encontrara, quién lo iba a criar, la criada que dio la idea, todo era orquestado por el Señor. Era una manera de que el niño retornara a su madre, pero ya no corriera el peligro de que lo mataran, porque me imagino que ese niño iba a tener una identificación especial
de que ese niño ya era de la hija de Faraón. Volvió a su madre, pero ya ese niño estaba identificado. Los egipcios podrían andar por ahí y seguir reclutando a los niños para echarlo al río, pero ya ese niño estaba señalizado. Por el Ya Señor. volvió a los brazos de su madre, pero sin ningún tipo de peligro. Y eso era lo que Dios quería hacer. Ok. De Ahí. hecho, me permite, Jonathan. Hay un detalle tomando lo que Chani dice. Recordemos que la joven le dice a su hermana y posteriormente a la nodriza, yo te lo pagaré. ¿En qué momento ese pago se estaba realizando? Estoy seguro que ese pago no fue hecho cuando el niño regresó con la hija de Faraón, sino que es muy probable que hasta la hija de Faraón iba a visitar esa casa para ir mirando al muchacho, el que sacaron del río. Que es muy probable que ella visitaba constantemente, iba al río, iba a la casa para ver el muchachito. Y ahí mismo le iba dando los pagos. Digo, en ese momento no era para los pampers y esas cosas, pero que para la leche, alimentación, papa, porque en eso sí todavía papa y huevo y todas esas cosas. Y probablemente esta señora le llevaba dinero para eso. Que sí es muy probable que hubo una protección de parte de Dios aún en ese particular, de que ningún guardia egipcio le cogiera con agarrar al muchachito y tirarlo para arriba. Porque no, espérate, que esa casa la visita la princesa, la hija del faraón, y le tuvieron respeto. Muy bien. Bien, la hermana Ruth entonces con el versículo 10. Ruth Rivera, que hay dos Ruth, ¿verdad? Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Amén. ¿Qué pudieras decir, hermana? Bueno, ya el niño ya estaba grande y se lo trajo a la hija de Faraón. Y supongo que el niño recibió el apellido, ¿no? De lo, de Faraón, de la familia real. Y me llama la atención, ¿no? Que ahí es donde dice que le puso Moisés en ese momento. Antes quizá tenía un nombre diferente con su mamá, porque ella le puso por nombre Moisés, diciendo porque de las aguas lo saqué. Mm, muy Y bien. Hay dos citas bíblicas que yo quiero que nos lean. Vamos a dejar a David para que nos lea Hechos 7:21. La hermana Elizabeth Bonilla va a buscar Hebreos 11:23 al 26. Vayan buscando. Hechos 7:21. 7:24, mejor dicho. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le escogió y le crió como a hijo suyo. Como un hijo suyo, muy bien. O sea, todo estaba tan perfectamente calculado por el Señor, porque Dios no se equivoca. Entonces, todo esto era dentro del plan de Dios. Y esta mujer tomó al niño y le dio una crianza en la realeza. Una crianza en la realeza. Eso implica conocer el idioma, conocer las leyes, la educación de los egipcios, etcétera, etcétera. Pero Chani decía algo importante, que aunque este niño de crianza era egipcio, pero su naturaleza era hebrea. Es como, por ejemplo, usted viene aquí a Estados Unidos, usted se hace ciudadano.
Usted es ciudadano americano, pero usted de Argentina o usted de Perú, ¿verdad? Y usted no puede negar sus raíces. Usted no puede negar sus raíces aunque usted se haga ciudadano de este país, porque esa es su descendencia. Pero vamos a ver lo que nos dice Hebreos 11. ¿Qué pasó con Moisés después que creció? Hebreos 11, 23 al 26. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres 3 meses, porque le dieron un hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, Hmm, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Ahí está. Vamos a ver, ¿quién me explica? Si puedo explicar, hermana, esa parte. Que Moisés escogió primero Escogiendo antes ser maltratado maltratado. con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Bien. O sea que él despreció toda esa comodidad que tenía en un palacio y todo, y prefirió ser maltratado. Y recuerden que los egipcios eran politeístas, es decir, la enseñanza de ellos era que adoraban diferentes dioses, no adoraban al Dios verdadero. Y Moisés iba creciendo, aunque le estaban dando esa cultura y enseñando esa cultura, sin embargo, él rehusó aún llamarse hijo de la hija de Faraón, renunció a los privilegios, a los deleites y prefirió sufrir mejor, como estaba sufriendo su pueblo, los demás hebreos. ¿Alguien desea comentar de los hermanos que están en Zoom? O si tienen algo. Sí, Jonathan. Hay un detalle hay un detalle con el que actualmente se está trabajando bastante, que tiene que ver con el tema de la crianza. Sí. Se está trabajando muy en contra con eso y es porque los estudiosos han descubierto que los primeros 6 años de vida de una persona son determinantes para que esa persona en esos 6 años se forme el carácter de lo que esa persona será más adelante durante toda su vida. Si esos 6 años los padres no lo aprovechan, no van a tener algo bueno en la vida de los hijos. La, la mamá de Moisés, sus padres, evidentemente ellos no sabían que él era el hombre que Dios utilizaría más adelante para traer libertad al pueblo y conducirlo hacia la tierra prometida. Pero ellos, por sus convicciones en lo que respecta a la adoración y al Dios en quien ellos tenían la esperanza, ellos esos 6 años lo aprovecharon para trabajar con el corazón del muchacho. Que Ujú. la crianza de ellos es donde muchas veces nosotros los papás nos descuidamos de que nuestro trabajo es con el corazón. Cuando Deuteronomio posteriormente Moisés habla de esa ordenanza, el capítulo 5 donde se da a los padres la orden de que tome a los hijos y que lo instruyan en todo momento de la vida, en el camino, al acostarse, a levantarse, es porque esa es la herencia que transformará realmente la vida de un hombre, de un niño, una niña, esos primeros 6 años. Y a partir de allí, sin importar a dónde vayan esos muchachos más adelante, si fue una crianza mirando al cielo, ellos mirarán al cielo donde quiera que estén. Correcto. Eso es así. Por eso la escritura dice, instruye al niño en su carrera y aún cuando fuere viejo no se extraviará. Bien, vamos entonces a pasar a la siguiente parte. La siguiente parte tiene que ver con Moisés huye ya de Egipto. Vamos a leer versículo 11 al 15, si alguien me puede ayudar. Del 11 al 15.
Amén. Sí, Jenny. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: Ciertamente esto ha sido descubierto. Muy bien. Muy bien, Jenny. ¿Qué nos puede decir Jenny de esa parte? A mí me llamó la atención que dice que eran sus hermanos, o sea, aparentemente, aunque él fue adoptado por la hija de Faraón, él, como usted dijo, él sabía que sus orígenes eran otros y según dice, él tenía cierto aprecio por ellos, porque dice sus hermanos. Ujú. También me llama la atención que ellos no los respetaban, entonces, porque ellos decían: ¿Quién eres tú? O sea, como que Moisés, aunque pertenecía, aunque fue adoptado, aparentemente no tenía ninguna autoridad. ¿Es así o no? Que no Una tenía pregunta. autoridad en qué sentido. Porque ellos le dijeron: ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez? Sí, porque en ese momento no le conocían. Oh, Sí, no le conocían. Fíjese que Moisés, como leíamos al principio, él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, ¿verdad? Y renunció a todo eso, todos esos privilegios que tenía un nacido en la realeza, ¿verdad? Tenía todos esos privilegios, él renunció a todo eso. Pero el detalle está, hermano, que yo quiero que nos enfoquemos en esto. La Biblia dice que Moisés era manso, muy manso. Allá dicen que la sangre pesa más que el agua, en el sentido que por tu familia, cuando es un familiar tuyo, es un interés mayor que sea un desconocido. Vemos que Moisés vio que estaban golpeando a un hebreo, lo maltrataban, eso le dolió. Y él buscó la venganza, brazo de carne. Voy a libertar a mi pueblo, voy a libertar al pueblo con brazo de carne. Vamos a ver qué nos dice Números 12:3, si alguien lo puede buscar. 12:3, Números. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: Te ruego, oh Dios, que la sane ahora. 12:3, 3. Perdón. Números 12, versículo 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Muy bien. ¿Cómo era Moisés? Manso. Era un carácter, ese era su carácter, manso, templado. Pero cuando vio ese abuso, ¿y qué le pasó ahí a la mansedumbre? ¿Qué pasó con la mansedumbre ahí? Él intentó vengarse y no solamente eso, ocultó todas las evidencias del crimen. Él mató al egipcio y lo enterró. Y él pensó que eso no lo iba a saber nadie. ¿Qué cosa hay? Ernesto, vamos a ver. Hermano, bueno, estamos como suponiendo, ¿va? No es que sea exacto esto
lo que voy a decir. Como decía nuestra hermana Jenny, cuando uno lo lee así pareciera, bueno, si este es un príncipe, Ujú. este tipo es del palacio y podía latigar y matar a quien quería. Pero en este caso me imagino yo que pues quitarle la vida a un egipcio traía consecuencias fuertes. Quizás matar a un hebreo no era difícil, Ujú. que quizás no tenían derechos como los que tenía el que era ciudadano egipcio. Entonces, pero vemos que Moisés, como tú decías, ya él a sus 40 años, creo sin duda, que él ya estaba consciente de que él no era egipcio, de que Correcto. él estaba consciente de que él no era hijo de la hija del faraón, que él era ¿cómo le llama? Un adoptado, ¿es verdad la palabra? Sí. Un adoptado. Entonces, y aparte de eso, sin duda también que los padres le inculcaron ese temor de Dios, de ese Dios, porque dice el Dios de los padres, siempre lo menciona, Ujú. ¿verdad? De Abraham, Jacobo, Isaac. Así es, ¿va? Entonces, él tenía ese temor, porque sus padres se los enseñaron. Entonces me imagino yo que él llegó al punto de decir, bueno, soy hebreo, no soy egipcio. Me imagino salió a pasear o a ver cómo estaba el ambiente en el barrio y vio esta injusticia. Y como decías tú, la sangre, pues Dios está matando o golpeando a uno de mi sangre. Correcto. Entonces él actúa, pero lo que me sorprende es lo que le dicen los otros dos judíos. Eres tú, te has puesto, me pongo a pensar yo como que él ya se había despojado, Ujú. porque él podía mandarlos a latigar o quizás mandarlos a matar, porque él tenía autoridad. Entonces, pero yo me imagino que hasta ese momento, en la forma que le están hablando un príncipe, como que él ya se había despojado Había ha renunciado. renunciado a eso. Sí. Exacto. Yo quiero que el hermano amado, si puede leer Hechos, Hechos 7, 23. Lo que tú dices, Ernesto, está de acuerdo con lo que enseñan las escrituras. Mire, Hechos 7, 23, mire lo que dice. Porque justamente él había cumplido los 40 años. Vamos a ver. Hechos 7, 23. Los hermanos que están por Zoom lo pueden buscar también. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos y los hijos de Israel. Ok. Siga leyendo del 24. Si puede alzar un poquito la voz para que los hermanos le escuchen. Del 24, usted va a leer hasta el 29. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, hiriéndolo al egipcio y vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Mm. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían Que peleaban, que reñían, sí, eso mismo. y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó
y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Muy bien, muy bien. Explícanos algo ahí, amado, sobre esa parte de esa pregunta que le hacen. ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Vamos a ver. Bueno, se dio cuenta, más adelante se dio cuenta Moisés que lo que él había hecho ya había sido, no era un secreto, ya estaba descubierto. Ya estaba Ya descubierto. estaba descubierto. Hermano, yo siempre digo que lo que usted no quiere que la gente sepa, no lo haga. No lo haga porque de alguna manera eso va a correr. Vamos a ver, hermano Carlos. Yo creo que Moisés logró identificarse como descendiente hebreo. Él conoció en sus primeros 40 años y sabía que era su gente y estaban dañando a su gente, y sabía, como decía nuestro hermano, por tradición de los padres Abraham, Isaac y Jacob. Todo ese pueblo conocía a estos patriarcas, pero realmente en sí, en el fondo, no conocía a detalle hasta que pasaron otros 40 años y fue llamado por Dios, por el ángel de Jehová, y tuvo que haber formado un carácter primeramente en él. Correcto. Porque cuando dice que la Biblia que él es manso y humilde más que para decir eso pasaron otros 40 años hasta llegar a los 80. Ya Dios había formado el proceso El de su carácter. proceso, el ser Correcto. pastor, el ser humillado, el pelear en el desierto, y inclusive vemos el diálogo, más adelante se va a ver esto en otra clase, el diálogo de Moisés con Dios. Bueno, y a quién yo voy a anunciar, dime tú quién es. Entonces, hasta ahí no sabía absolutamente de la liberación, cómo iba a ser en detalle, sí sabía que era descendiente de ellos, y Dios en algún momento en su providencia le ha de haber sentido él ese recelo por sus hermanos, pero no sabía en lleno cuál iba a ser su tarea final. Sí, esa parte que tú mencionas es sumamente importante porque Moisés era como una madera bruta, cruda. Dios tuvo que procesarla para luego entonces él desarrollar ese ministerio, que para ese momento él pensaba una cosa, él quizás no tenía todos los detalles de lo que Dios iba a hacer con él, pero ya eso estaba dentro del plan de Dios, ¿verdad? Y de igual manera el Señor nos toma, hermanos, con nuestras cargas, nuestras luchas, nuestras debilidades, nuestro temperamento, y el Señor nos moldea, nos moldea. Yo quiero que Chani nos lea este versículo, preste atención a este versículo y vamos a ver si con esto culminamos. Que es el versículo 25 de Hechos 7. Hemos utilizado este pasaje como paralelo para verlo en el Nuevo Testamento. Hechos 7, 25. 25. Ujú. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría la libertad por mano suya, pero ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponían en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quién quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Ok, brevemente, Chani, ¿qué pudieras decir ahí? Bueno, al igual que Amado dijo cuando lo leyó anteriormente, que ya se había descubierto. A veces el ser humano hace cosas creyendo que nadie lo vio, y aún nadie humano lo vea,
Dios está viendo. Ujú. Él estaba seguro de que nadie se dio cuenta que él había cometido ese crimen. Sin embargo, alguien lo vio. Entonces, él se vio como entre la espada y la pared de cómo yo voy a corregir lo mismo que yo acabé de hacer. Es decir, que él no tenía moral para estar corrigiendo a otro de que no agrediera a otro ser humano, porque ya él lo había hecho. Es decir, que para nosotros corregir, si nos vamos un poquito más lejos y analizamos o sea, lo traemos a nosotros, para corregir algo debemos nosotros no estarlo haciendo. Ujú. Porque yo no puedo corregir y decirle a alguien, no hables mentira si yo estoy hablando mentira. O no cometas tal pecado si yo vengo de ahí. Correcto. Y lo que a él lo impactó fue como que esa otra persona lo llevó a él a ver una realidad, a abrir los ojos. Y ahí entonces él entendió realmente la gravedad de su hecho, lo que él cometió. Tuvo miedo y salió Él vio huyendo. la gravedad cuando el otro se lo dijo, pero si no, él se queda tranquilo ahí, sigue conviviendo normal con sus hermanos o ahí con la gente egipcia. Es decir, él tuvo que enfrentar a que alguien descubrió lo que él hizo. Ujú. Y a nosotros mismos nos pasa lo mismo. Dios hace que alguien descubra. A veces Dios trata con uno muchas y muchas veces y cuando ya uno no entiende, Dios permite que alguien descubra el pecado para entonces nosotros Ser enfrentarnos confrontado. a una realidad. Sí. Bien, vamos finalmente a leer los versículos 16 al 25, que ya es el final, y ya dejamos esa parte de los comentarios. Bueno, voy a hacer una Sí. pregunta. Hago la pregunta al final, ¿va? Sí, lea Los primero cuales fueron trasladados. del ¿De 16. qué estamos hablando? No, De no, estamos en Hechos Éxodo. o Éxodo. Ya pasamos a Éxodo. Ok. 2, 16 hasta el 25. 2:16, y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gerson, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Bien. Comentario. Bueno, pareciera aquí como que si ellos ya tenían la costumbre de orarle a Dios, porque dice que clamaban y clamaban y clamaban, pasaba una generación, pasaba otra, y como que Dios estaba como sordo. Pero miramos que él le dijo a Abraham con 430 años. Entonces pasó los primeros 100, los primeros 200 y nada y nada. Pero aquí miramos que Dios cumple su palabra. Él dijo 430 van a estar ahí a látigo, y así fue. Entonces no es que Dios sea grosero, porque pues siempre les proveyó de una u otra manera, aún por encima de las leyes grotescas del faraón, pero Dios siempre estuvo ahí y contestó a su tiempo.
Ahora, la pregunta que yo quería hacer, bueno, no sé si me acuerdo. El exilio. Sí, es que estoy pensando en esto. Vamos a suponer, el faraón que estaba, bueno, ahí que ponga atención Freddy, porque va de golpe para allá, esa línea. Un bombazo. No, sí, en cuestión de pregunta, el abuelo, perdón, el abuelo del faraón, ¿verdad? Me imagino que le decía abuelito, estoy suponiendo, una cosa, porque se crió después ya en la casa del faraón con todos los privilegios, hija del faraón, perdón, de la hija del faraón. Imagino que él llegaba al trono donde estaba él sentado, abuelito, abuelito, estoy suponiendo. Tenía acceso. Tengo acceso porque soy la hija de la hija del faraón. Ahora viene él, mata a este egipcio y luego dice que ese faraón, o ese sería el abuelo, procuraba matar a Moisés. O sea, no sé, digo yo porque digo yo que alguien que cría a un niño, que le tiene, aunque sea de lo que él quiso mandar a Cierto matar, aprecio, le ¿verdad? tiene aprecio. O sea, estoy pensando como una persona humana, nada más. Ujú. Me hago esas preguntas. Digo, el propio abuelo quiso matarlo. A lo mejor pues Dios echó esa pimienta ahí para que sacarle huida a Moisés y, como decía, no sé, creo que el hermano Carlos, prepararlo y darle un carácter. Bueno, esa es mi pregunta Sí, larga, sí, ¿va? fue procesado, claro, fue procesado. Yo pienso que ninguno de estos detalles escapa del control del Señor y quizás digo yo que pudo haber sido visto como una traición a veces cuando tú le das todos las comodidades y todos los privilegios y una persona de repente se revela contra ti, no muestra cierto agradecimiento en el sentido humano, ¿verdad? De guardar de hacer lo que yo digo. Entonces yo pensando, ¿no? Aunque la Biblia no da detalles sobre eso, pero eh, cabe pensar o no analizar que pudo haber sido esa una de las razones. Ahora no sé qué Freddy considera de esa pregunta. Bueno, es obvio que realmente Dios iba a preparar a Moisés, no solamente equipándolo para que se condujera como si fuese un egipcio, sino también equipándolo para que fuera el pastor de la nación. Porque la muerte de este egipcio por mano de Moisés, por lo visto la muerte del egipcio no fue intencional. Moisés ve que este hombre está dando golpe a un hebreo y dice, Maki, ¿qué te pasa a este abusador? Y le da un golpe y lo mató. Eso, ¿quiénes estuvieron allí que lo vieron? Parece que al otro día de lo que vieron a Moisés matar al egipcio, era uno de los que estaba peleando allí. Lo cierto es esto. No vemos nada con relación al abuelo, tomando la palabra de Ernesto, tratando de matar a Moisés, pero sí vemos el temor en el corazón de Moisés porque no lo mataran, porque ya el crimen se había descubierto. Sí. Pero la intención es obvia. Ese fue el punto de partida para la salida abrupta de Moisés de la nación, además de que ya se estaba identificando con el pueblo que lo había visto nacer. Y allí fue donde empezó esos 40 años de preparación con Jetro y con Séfora y con todo ese entorno de forastero donde él vivía, que lo preparó posteriormente para ser no solamente el líder que fue, sino también el pastor, porque Dios lo preparó 40 años como pastor para sacar un pueblo grande, para una tierra difícil. Un gran seminario, ¿eh? Sí, antes que se lo olvide. Ya casi se me olvida. Hermano, bueno, todo, ¿verdad? ¿Cree que de lo que está diciendo Freddy me prendió la luz un poquito ahí? ¿Crees que puede hacer que el faraón ya se estaba dando cuenta que quizás Moisés iba a ser el que pretendía liberar a Israel, a los judíos,
y quizás por eso que pretendía matarlo, porque creo que Hechos dice 7, no sé si 28, que dice que procuraba el faraón matar a Moisés. Ujú. Entonces como que hubo una persecución, no sé si será no tanto por la muerte del egipcio, sino que porque se sentía quizás Amenazado. amenazado porque un presidente o un rey que se le ve amenazado, que le van a quitar la silla, ya la cosa es un poco seria. Bueno, Fíjate, generalmente la historia, cuando tuve en la historia y lo que señalan las películas, hay una película que son más fieles que una. Lo que señalan no al abuelo, sino al hermano, el con quien se crió Moisés, el sucesor al trono, que probablemente lo vio como un posible candidato a ocupar su posición. Y es muy probable que habían incluso tal vez algunos privilegios. La hija, imagínate, la hija de Faraón estaba contenta con su hijo, por lo visto esta mujer era estéril y era el hijo que ella tenía. Pero es muy probable que el abuelo tenía cierto favoritismo más hacia Moisés porque le veía más empeño en hacer la cosa que aquel que lo que era quería vivir como un hijo de papi y mami. Es interesante que la historia, cuando se ve en la película, presentan a Ramsés, quien fue posteriormente el faraón con el que Moisés se enfrentó. Lo ven como un papi lindo que lo que quería estar gozando de lo bueno y gozando de la riqueza. Y el que se veía siempre involucrado en asuntos de trabajo, o sea, poniendo empeño en la cosa. Era Moisés. Probable que esto trajo celos. Y en la película se ve mucho eso, que se ve que había celos y había, ¿cómo le llaman a esto cuando dos hermanos pelean? Eso tiene un nombre. Rencillas. Es probable que hayan ciertas rencillas que las escrituras no lo registran, pero que la historia la presentan como que había ciertas rencillas entre Moisés. Moisés era un tipo manso, pero el otro era un demonio. Amén. Bien, mis hermanos, entonces para la próxima semana vamos a continuar con el capítulo 3. Váyalo estudiando para que comparta con nosotros. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias por tu palabra enseñada, Sí, Señor. que con sencillez y con amor, Señor, hemos compartido estos comentarios para la edificación de tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a aplicar tu palabra a nuestras vidas, entender de que tú Sí, tienes Señor. plan y que tú lo llevas fielmente a cabo. Padre, gracias por los hermanos que están por Zoom, los hermanos que están presentes. Bendice, Señor, a tu pueblo con paz y cumple tu propósito en nosotros. Amén. Mira ahora, Señor, este tiempo para ofrendar de lo recibido de tus manos, Señor. Nosotros damos a ti no porque tú necesites nada, porque tú eres el dueño de todo, sino, Padre, a manera de agradecimiento, por cuanto tú eres un Dios bueno y todo proviene de ti. Tú siempre tienes más que darnos de lo que nosotros tenemos para pedirte. Sí, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.